agradecemos a Rubén Galassi, que está con nosotros, el secretario de Comunicación Social de la provincia. Bueno, antes parecía que los medios eran intocables, sin embargo hay una efervescencia hoy en día, esta posibilidad de abrir el debate de los intereses de los medios, quién está detrás de esto, del otro. ¿Le parece bien esto en la sociedad argentina o no? Me parece interesante. Yo creo que en algún momento la sociedad puso en tela de juicio a los políticos, sí, y con razón, pero les hizo pagar un costo. Hubo crisis muy dolorosas en el país, como la del 2001, pero la sociedad tuvo una visión clara y desde su lugar condenó mucho el accionar de determinados manejos que tenía quienes estaban en la función pública, ni hablar previamente al rol de los militares, sí, en todos los últimos 50 años previo a la recuperación de la democracia. También puso en tela de juicio el rol del sindicalismo, incluso a la Iglesia Católica, una institución, sí, con una inserción muy importante en la sociedad, y los medios siempre habían estado como al margen de eso. Algunos ya anunciaban la cronología, porque primero fue el Poder Ejecutivo, después la crítica sobre el poder político en el Parlamento, después los jueces, que parecían intocables, y ahora es el cuarto poder que también cae en esta posibilidad de analizarlo, sí, ¿no? Es un tema muy apasionante, sí, y nos llevaría mucho tiempo, pero también es verdad que los medios cambiaron su perfil, o sea que desde su origen, sobre todo en la sociedad occidental, que eran medios cuyo rol fundamental era informar y tenían que ver con esa visión liberal de la sociedad, liberal en el sentido estricto, sí, y donde respetaban a rajatabla lo que se informaban. Bueno, fueron variando hacia empresas con otros intereses, entonces los negocios empezaban a cruzarse con la función específica de la tarea periodística, sí, y esto también los llevó entonces a que hoy se los ponga en tela de juicio. En la década del 90 también está la influencia empresaria extra periodística, que también tiene un costado largo para analizar, ¿no? Pero y en el medio el Estado. Y no, ahora en el medio la posibilidad de introducir también en el debate la participación del Estado, sí, como una posibilidad que se le da a través de la ley de medios para tener su propia red de medios, ¿no? Claro, una pregunta. ¿El gobierno, el Estado santafesino quiere una radio, una televisión, una serie de medios por una necesidad? ¿Ustedes ven? ¿O por qué? La ley nacional habilita a que el Estado provincial, por primera vez en la historia desde que surgieron los medios audiovisuales, cuando surgen los medios audiovisuales, sobre todo la televisión, en el año 52, el Estado es prácticamente monopólico. Después en los 90, como en tantas otras actividades del orden social y cultural, el Estado desaparece, o de los servicios, y queda todo en manos privadas. Eso sucede con la televisión, solo queda ATC, que en realidad era una parodia de medio de comunicación, porque era peor ejemplo como medio no podía existir. Y después, bueno, ahora hubo un debate que ya es conocido por todos. La ley habilita por primera vez en la historia a los estados subnacionales, a las provincias, a que puedan contar con medios públicos, y esta es una idea que el gobernador Wiener tenía desde antes que se diera este debate. Nosotros lo planteamos ya en el año 2008, de que por las características de Santa Fe era muy importante poder contar con un medio de comunicación, ya sea un canal de televisión o una radio, en función de que Santa Fe, como todos sabemos, es una provincia que tiene casi 1000 kilómetros de largo y 200 de ancho. Los medios de comunicación emiten irradiando, entonces las áreas de cobertura son muy específicas. Fue por esto que han surgido en la provincia distintas realidades, es decir, la de la ciudad capital es una, Rosario es epicentro de otra, el norte con Reconquista otra, más al sur Venado otra. Y Santa Fe en ese sentido es una provincia que tiene agendas diferentes, ya sea informativa, incluso no hay una agenda cultural uniforme, de realidades. Sí. Y los medios públicos pueden venir a aportar en ese sentido, a generar una agenda informativa que trate de unificar e integrar la provincia, pero que además tenga un fuerte perfil cultural y educativo. ¿Esa es la idea del gobierno? Esta es la idea del gobierno. La propia ley nacional dice que hay que destinar por lo menos un 20%
del total de la programación a contenidos culturales y educativos, pero además entendemos que el rol del Estado en la comunicación, que además hoy ya no se discute en ningún lado, en todo el mundo el Estado tiene participación con medios públicos, no del gobierno. Nosotros el viernes vamos a discutir, vamos a empezar a discutir cómo debe ser la estructura legal de un medio público. Nosotros entendemos que debe ser que se debe garantizar la pluralidad y que debe tener independencia del gobierno de turno. ¿Cómo hacen para no caer en la tentación de que ese es un medio del Estado o del gobierno? Bueno, hay formas jurídicas que garantizan la pluralidad y una de las formas es creando además organismos que pueden ser asesores de control que den participación a distintos sectores de la comunidad, en donde además las minorías parlamentarias están representadas, como sucede, insisto, en Europa, en países de aquí de Latinoamérica, y esto garantiza, insisto, la independencia del gobierno de turno. Además nosotros estamos trabajando para poder dejar en funcionamiento una estructura de medios públicos en los últimos meses de nuestra gestión. El gobernador Wiener no tiene reelección y además para nosotros es una gran alegría, casi un sueño, decimos siempre, poder dejar como una de las últimas acciones de nuestro paso por la gestión pública, un medio público funcionando en Santa Fe. Un directorio que no coincida con las etapas de los gobiernos, ¿no? Bueno, o sea, el Ejecutivo necesariamente tiene que poner la conducción porque tiene que ver con gestionar el medio público, pero puede estar integrada la conducción de ese medio público de forma pluralista, donde esté, insisto, representada toda la realidad parlamentaria de la provincia y en donde haya además otros organismos que den cabida a los sectores de la comunidad, ya sean ONG, los trabajadores de la comunicación. Creo que se puede pensar destinada a la producción regional también. Bueno, eso es hablar ya de los contenidos y sin dudas, es decir, nosotros siempre decimos que nosotros vivimos un país centralizado no solo en lo económico y en lo político, es decir, culturalmente y comunicacionalmente consumimos en todo el país el 80, el 90% de las cosas que se producen en Buenos Aires. ¿Cuánta gente además con mucho talento, tanto en la cuestión técnica como en la cuestión o periodística o realizadores audiovisuales o actores o locutores para poder desarrollar su carrera han tenido que emigrar a Buenos Aires? Nosotros aspiramos a que se pueda, como sucede en otras actividades, poder hacerlo acá. Creo que hay recursos humanos y técnicos. No estás convencido del recurso empresario que dice lo que la gente pide, ¿no? Pero nosotros también estamos convencidos de algo. El Estado siempre se le exigió y además nadie concibe que el Estado no participe en la educación, que no participe en la salud, a pesar de que obviamente hay tantos prestadores privados, tanto en educación como en salud, que el Estado también tenga un rol activo en la cultura, a pesar de que hay muchos empresarios que explotan teatros, que generan actividades. Es decir, el Estado en esto tiene que ser un complemento de la actividad privada. En los medios fundamentalmente. No vamos a venir, o no es la idea nuestra competir, por lo menos la concepción que nosotros tenemos, con el sector privado, que entendemos que su lógica es más comercial y su oferta pasa más por el entretenimiento. Pero creemos hoy que la tecnología hoy permite que el Estado pueda tener sus propios medios, se ha abaratado mucho, es mucho más sencillo hoy brindar una cobertura en todo el territorio. Sí participar activamente, cuando decía esto como complemento, en acciones que tengan que ver con lo informativo, con lo cultural, con lo educativo. Y también seguramente se podrá hacer entretenimiento, porque también creemos que una televisión del Estado puede ser formativa en la sociedad, puede brindar un contenido cultural pero entretenido, no necesariamente por ser cultural tiene que ser aburrido. Sí, ahora Rubén, una pregunta, porque con la ley de medios, cuando se discutió, estuvo teñida de una discusión muy fuerte políticamente, ¿no? Y así todo pudo ser transformado en ley. ¿Hay temores de que esto también se traslade a la legislatura provincial? Porque esto tiene que salir por una ley, un proyecto de ley que está en discusión en la legislatura, con una legislatura donde en el Senado, por ejemplo, hay mayoría opositora. Bueno, ¿hay temores de que esto pueda ser teñido políticamente? Uno de los proyectos lo ha presentado un diputado de la oposición, aquí en Santa Fe, oficialismo nacional, pero aquí en la provincia de oposición, y entendemos que si la ley recoge
lo que yo planteaba antes, un espíritu amplio en su integración, en donde estén representados los distintos sectores, no debería haber oposición, no la descartamos, pero entendemos que para un buen funcionamiento de los medios públicos es necesario que surjan por ley. Hoy la regulación de la actividad audiovisual la fija el gobierno federal. Ya hay una ley que al gobierno provincial le habilita tener un canal de televisión, una radio de amplitud modulada y una de frecuencia modulada, y otro dato que es muy importante para Santa Fe, más todas las repetidoras necesarias para cubrir la totalidad del territorio. Tengamos presente que en Santa Fe hasta hace 2 o 3 años atrás que el municipio de Reconquista puso una repetidora del canal público, sí, había un vasto sector del norte provincial que para poder ver televisión tenía que tener cable, no tenía televisión gratuita. Entonces, ejemplo, el fútbol para todos, ¿es para todos en Santa Fe, por ejemplo, o no? Bueno, en Santa Fe usted sabe que desde el gobierno provincial, a partir de convenios preexistentes, las repetidoras de Rosario y Santa Fe están a cargo del gobierno provincial. Sí. Nosotros hemos invertido, cuando digo nosotros, el gobierno provincial, para mejorar la calidad de esa transmisión y por lo menos en las 2 principales ciudades, Santa Fe y Rosario, se ve con una buena calidad por aire. Hay dificultades en otras partes del territorio, pero bueno, eso es responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros aspiramos, insisto, si hay un medio público provincial, que muchas de estas cuestiones puedan ser también transmitidas por el medio público y estar al alcance de todos. Bueno, ustedes que trabajan con la comunicación permanentemente, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre, o en tu caso particular, ¿no?, sobre la imagen del gobernador Wiener en la gente? Bueno, el gobernador, partimos de la idea de que él tiene una muy buena imagen en la provincia, o sea, esto dicho por todos los que encuestan, y tienen que ver con el rumbo de una gestión en donde se están concretando muchas de las cosas que él planteó en su plataforma electoral. Obviamente que en los primeros años es mucho más difícil hacerla visible, hoy empiezan a los ojos de la gente a aparecer más claramente, ¿no? Es decir, hace 1 año y medio atrás el hospital Iturraspe, como decía la oposición, efectivamente era una maqueta, pero sin el proyecto, sin construir la maqueta, hoy no podríamos tener las paredes levantadas. En la mañana de hoy acaba de firmar para la ciudad de Santa Fe el inicio de una obra que va a ser fundamental, que es el Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe, que es el lugar donde se va a derivar a todos los pacientes de los centros de salud barriales para atender las especialidades. Es decir, son obras que empiezan a aparecer, y así en todo el territorio, o sea, la transformación en la justicia, es decir, son pasos que se empiezan a dar, sumado a una personalidad que tiene el gobernador Wiener, que es la de no confrontar. Es un hombre que él siempre ha abierto al diálogo, que ha abierto la Casa de Gobierno de Santa Fe a todos los ciudadanos, a todos los que van a peticionar. Él, en la medida de sus posibilidades, hasta personalmente él los recibe, y eso la gente lo valora. Es una persona abierta al diálogo, además de hacer lo que, bueno, la gente le demanda. ¿Y lo que ustedes perciben como el principal problema de la gente? Bueno, en las grandes ciudades, particularmente Santa Fe y Rosario, es el tema de la inseguridad, eso es indudable. No vamos a discutir aquí de si es mayor o menor en un lugar que en otro, pero esa es la principal preocupación y la principal demanda. También entendemos que los ciudadanos en ese sentido son conscientes de que la gravedad de este problema, que además no es solo de las grandes ciudades de Santa Fe, sino que es un problema de Argentina y de otros lugares del mundo, no se resuelve de un día para otro, y además de inversiones específicas en la fuerza de seguridad, hacen falta otras acciones. Desde el gobierno se está trabajando, 911, reequipamiento de las fuerzas, una nueva carrera policial para que los policías que salgan a la calle no sean con 3 meses de instrucción, sino con una carrera de 2 años. Pero bueno, eso es un proceso que es lamentable, porque al que es víctima de un delito hoy, quisiera la respuesta ya, o mucho más razonable, quisiera que no le suceda, pero los hechos acontecen y se trabaja, a veces no dando todas las respuestas, pero se está trabajando, y en un proceso que, insisto, va a llevar tiempo poder revertir, porque es parte de un proceso de degradación también que ha sufrido la sociedad, que no se va de la misma manera que se fue dando esta decadencia durante mucho tiempo, que ha llevado a
grandes sectores también a la droga, a la marginalidad, y de ahí es un caldo de cultivo para el delito, tampoco se va a resolver por más que se tomen medidas todos los días de un día para otro. Hay que tomarlas, hay que avanzar todos los días en ese sentido, pero va a llevar tiempo revertirlo. Bueno, gracias por haber estado aquí. No, gracias a usted. Pausa, enseguida regresamos.